Gracias, Paula. Un verdadero placer eh, estar aquí y poder compartir con ustedes este webinar tan importante. Saludos a los colegas de Temuco y de Valdivia y también a Guatemala para nuestro próximo conferencista. Y básicamente lo que he querido compartir con ustedes hoy es este tema referente a la menopausia y obesidad, porque probablemente tenemos claro de que si nosotros miramos los números, y no solamente los mundiales, sino que también los números locales, un 20% de la población adulta mundial tiene sobrepeso, ya vamos a ver los datos chilenos, y un 44% de las mujeres posmenopáusicas tienen sobrepeso, de las cuales un 23% son obesas. Por lo tanto, estamos hablando de una situación epidémica que claramente complica la forma de enfrentar el proceso y la forma de prescribir probablemente terapia hormonal sustitutiva en aquellas pacientes que lo requieren durante el periodo de la menopausia. Si nosotros miramos la etiopatogenia de esta enfermedad, claramente lo que hay es un balance calórico positivo crónico debido a un aumento de la ingesta calórica y a una disminución del gasto energético. Y la obesidad, que pareciera ser una cosa bastante simple, cada vez que la hemos empezado a estudiar, nos encontramos de que es una patología bastante más compleja que solo la acumulación de grasa, porque se asocia a adiponectina, a aterogénesis y a una serie de patologías cardiovasculares asociados y a un proceso inflamatorio importante. Nos estamos viendo en conjunto asociados a dislipidemia, disfunción endotelial, protrombosis, alteraciones a nivel renal, alteraciones a nivel de la resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Y si nosotros lo miramos desde ese punto de vista y miramos solo desde el punto de vista de la condición inflamatoria, que es un marcador indirecto de riesgo cardiovascular, fíjense ustedes como si nosotros medimos niveles de PCR altamente sensible en pacientes obesas, estos niveles están tremendamente elevados respecto de pacientes con sobrepeso y normales, y aquellas mujeres que bajan de peso, aquellas mujeres obesas que bajan de peso, disminuyen importantemente este marcador de riesgo cardiovascular y por lo tanto empezamos a disminuir su factor de riesgo, que claramente el riesgo cardiovascular es la primera causa de muerte en las mujeres. En Chile, el tema es complejo porque un 42% de nuestras mujeres en periodo de la menopausia son obesas o obesas mórbidas y un 43% están en sobrepeso, es decir, cerca de un 80% de la población que nosotros vemos normalmente en la consulta tienen una condición de riesgo cardiovascular importante. Y si nosotros evaluamos cuáles son los factores de riesgo cardiovascular en las mujeres mayores de 65 años, y estos son datos chilenos, 75% de mujeres obesas, 75% de mujeres hipertensas, un 50% de mujeres con síndrome metabólico, un tercio de las mujeres con dislipidemia, hay un tercio de las mujeres con dislipidemia por triglicéridos elevados y cerca de un 25% de las mujeres con diabetes mellitus. Sí, estamos hablando de una población de altísimo riesgo cardiovascular asociado al factor de riesgo independiente, que es la menopausia. Ahora, se producen con la menopausia cambios en la composición corporal de todas las mujeres. Hay un aumento de peso, ya vamos a ver cómo se comporta esto, condicionado por el hipoestrogenismo. Hay un aumento de la grasa corporal total, hay una disminución de la masa magra, aumenta el tejido adiposo abdominal, que claramente lo podemos evidenciar midiendo la circunferencia abdominal. Hay una reducción de la tasa del metabolismo basal, pero también hay una condición étnica importante que favorece estos cambios en las mujeres. Y por lo tanto, esto se asocia a un metabolismo enlentecido. ¿Qué significa esto? Que las mujeres en la edad media de la vida, es decir, estoy hablando de mujeres que están entre los 45 y los 65 años, necesitan menos calorías para obtener su energía. La masa muscular disminuye y por lo tanto requerimos menos calorías y tener claro que el músculo necesita más calorías que grasas. ¿Cómo son entonces estos cambios corporales? ¿A quién le echamos la culpa? Porque con la edad se produce una disminución del gasto metabólico basal de un 30%,
hay una disminución en la cantidad del ejercicio que hacen las mujeres, hay una disminución en la masa muscular, y con el cambio hormonal, es decir, el hipoestrogenismo y otros cambios que vamos a ver más adelante, hay un aumento global de la grasa corporal y visceral, hay una redistribución del tejido adiposo a fenotipo androide, y esta condición favorece claramente la resistencia a la insulina, y por lo tanto estamos frente a un balance energético positivo, que significa un aumento de peso alrededor de 0,5 kilogramos por año en la mujer. ¿Cómo se ven entonces los cambios en la composición corporal de nuestras mujeres menopáusicas? Hay un aumento de la masa grasa después de la menopausia, hay una disminución de la masa magra y claramente hay un discreto aumento del peso que tiende a estabilizarse después de 3 o 4 años de que ha ocurrido el último flujo rojo menstrual. Las mujeres obesas posmenopáusicas difieren de las otras mujeres posmenopáusicas no obesas, en el sentido que estas mujeres tienen más bochornos y otros síntomas vasomotores y propios de la menopausia son mucho más frecuentes en ellas. Hay, por supuesto, en esta condición un riesgo aumentado de desarrollar enfermedad coronaria, aumenta el riesgo de accidente vascular encefálico de manera lineal con el aumento del índice de la masa corporal. La obesidad se asocia a un mayor riesgo de enfermedad venosa tromboembólica, y las mujeres obesas posmenopáusicas tienen un riesgo aumentado para desarrollar cáncer de mama. Es decir, el proceso hay que mirarlo absolutamente en globo y no separado del cambio hormonal o de la sintomatología menopáusica cuando la mujer está consultando. ¿Cuáles son entonces los efectos adversos de la obesidad en las mujeres posmenopáusicas? Un aumento del riesgo de la enfermedad cardiovascular, aumento de la diabetes mellitus, hay un aumento de la artritis, se asocia con disfunción respiratoria y apnea, que claramente produce mayor retención de CO2 y como consecuencia aumento el riesgo cardiovascular, se asocian con incontinencia urinaria, con cáncer de mama, endometrio y colon, con disfunción cognitiva y claramente con alteración de la calidad de vida. Y si nosotros lo traducimos entonces en patologías que nosotros podemos detectar en la consulta y durante el examen, tenemos mayor incidencia de hipertensión, de dislipidemia, de síndrome metabólico y diabetes, de procesos proinflamatorios, podemos medir PCR ultrasensible, de enfermedad coronaria, de accidente cerebrovascular y de tromboembolismo venoso. Entonces, la obesidad en las mujeres posmenopáusicas está asociada con las características del síndrome metabólico, que son presión arterial elevada, mayor a 135/85, adiposidad central aumentada, glicemia de ayuno alterada, colesterol HDL bajo o triglicéridos elevados. Y el síndrome metabólico es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular en mujeres posmenopáusicas. Y ustedes acuérdense que cuando hacemos el cálculo del riesgo de enfermedad cardiovascular, el riesgo no es aditivo a medida que aumentan los factores de riesgo, sino que este riesgo es exponencial. Y por lo tanto, duplica, cuadruplica o octuplica el riesgo si la mujer es posmenopáusica, obesa, hipertensa, etc. Y es importante tenerlo claro. Si nosotros lo miramos en perspectiva, entonces, la obesidad, a medida que aumenta el índice de masa corporal, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de hipertensión, aumenta el riesgo de dolor lumbar y también aumenta la probabilidad de resistencia a la insulina. Y fíjense ustedes que si nosotros lo miramos desde el ángulo opuesto, aquella mujer que claramente es obesa tiene una expectativa de vida solo por ser obesa casi de 7 años menor que las mujeres que son normopeso y 3 años menor en aquellas mujeres que tienen sobrepeso. Es decir, la obesidad disminuye la expectativa de vida en nuestras pacientes por el solo hecho de ser obesa. El síndrome metabólico, entonces, se condice con un aumento de la enfermedad cardiovascular y con un aumento de la diabetes tipo 2. Y esta situación en el síndrome metabólico se explica no solo por la hipoestrogenemia, sino que también por cambios en la SHBG, en la IGF-1, en los cambios de la secreción pancreática de insulina, en un aumento de la insulinoresistencia,
con el envejecimiento, el sedentarismo, el sobrepeso y la distribución androide de la grasa, que se traducen, como yo les decía, en dislipidemia, disfunción endotelial, hipertensión, hiperinsulinemia y aumento de la grasa visceral. Pero este proceso de envejecimiento en la mujer no solamente tiene que ver con el que la gónada haya dejado de producir estrógeno, sino que el proceso de envejecimiento es un proceso de envejecimiento in toto, en globo, en donde hay un envejecimiento del eje hipófisis hipotálamo suprarrenal, que llamamos adrenopausia, pero también hay un envejecimiento del eje de la hormona de crecimiento y de la IGF-1 que nosotros llamamos somatopausia. Entonces el proceso que implica en la mujer es un proceso absolutamente holístico. ¿Qué ocurre con la composición corporal? Ya lo vimos, aumenta la masa grasa, baja la masa muscular, las mujeres posmenopáusicas tienden ser sarcopénicas porque hay una disminución de la hormona de crecimiento y de la IGF-1 y también hay una disminución de la actividad física y por lo tanto esto se traduce en resistencia a la insulina con una disminución del gasto energético en reposo, con una disminución de la oxidación de la grasa y claramente asociado a debilidad muscular. ¿Cómo se traduce esto en números desde el punto de vista del balance energético y la composición corporal? Como ven ustedes aquí, disminución de la masa grasa, disminución del gasto energético, disminución, aumento de la masa grasa, perdón, masa magra acá, aumento de la masa grasa, aumento de la insulina basal y claramente una disminución del tiempo de actividad física. Es decir, nuestras mujeres tienden claramente a ser mucho más sedentarias. Y si nosotros lo miramos desde el punto de vista del examen físico, hay un cambio de la forma de pera a la forma de manzana, que se traduce en un aumento de la circunferencia de cintura, en una disminución de la masa grasa y claramente aumento de la actividad de la LPL abdominal, cambios en la androstenediona del cortisol, aumento del índice androgénico y disminución de la SHBG por el hipoestrogenismo, hay una leptina disminuida y una sensibilidad también a la leptina disminuida que claramente se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular. Y el adipocito es en sí un órgano endocrino porque el aumento de estos adipocitos se asocian con ácidos grasos libres, con aumento de citoquinas proinflamatorias, aumento del PAI-1, aumento de la resistina y disminución de la adiponectina, que como consecuencia lo vemos clínicamente en la resistencia a la insulina. Por lo tanto, el diagnóstico del síndrome metabólico, que aumenta hasta 16 veces el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus, es fácil de hacer. Aumento del perímetro de cintura, es decir, obesidad abdominal, triglicéridos de más de 150, colesterol HDL menor a 50 en la mujer, hipertensión y una glicemia de ayuno alterada, que son herramientas. Estas formas son herramientas simples que contamos en todas las consultas, y en todos los hospitales y en todos los consultorios a lo largo de Chile. ¿Qué ocurre con la terapia hormonal, la adiposidad total y visceral cuando utilizamos terapia hormonal sustitutiva? Si ustedes lo ven aquí, el índice de masa corporal tiende a mantenerse estable en aquellas pacientes que utilizan terapia hormonal, es decir, el mito de que la terapia hormonal me hace subir de peso no es cierto. Las que suben de peso son las que nunca tomaron terapia hormonal. La terapia hormonal sustitutiva mantiene el tejido adiposo visceral donde tiene que estar, no así las que no reciben terapia hormonal. Y la masa adiposo androide tiende a disminuir en aquellas pacientes que ocupan terapia hormonal sustitutiva, no así en aquellas mujeres que no la utilizan. Por lo tanto, el efecto de la terapia, mirándolo solo desde este punto de vista, es un efecto no negativo, sino que más bien debiéramos mirarlo como positivo. Y si nosotros evaluamos el efecto de la terapia hormonal menopáusica sobre la circunferencia de cintura, aquellas pacientes que utilizan terapia hormonal menopáusica tienden a mantener su relación cintura-cadera estable, a diferencia de aquellas mujeres que no la utilizan. Desde ese punto de vista, claramente,
La terapia hormonal sustitutiva, cuando la utilizamos, también tiene un efecto positivo en disminuir el riesgo de que estas mujeres hagan diabetes. Y eso está demostrado no solamente en el estudio HUI, sino que en el estudio HERS-2 y también en el estudio de salud de las enfermeras. Por lo tanto, también ahí el uso de terapia hormonal sustitutiva es un efecto beneficioso desde el punto de vista metabólico para nuestras pacientes. Y cuando nosotros miramos los resultados del estudio HUI respecto de la incidencia acumulada de diabetes, fíjense ustedes que aquellas mujeres que recibieron estrógenos equinos conjugados con medroxiprogesterono acetato, que es una progestina muy mala desde el punto de vista metabólico, claramente tienen mucho menos riesgo de desarrollar diabetes mellitus que aquellas mujeres que no lo tienen. Obviamente, y esto es trascendental, Chile es un país sedentario y de obesos. El 93% de nuestras mujeres no hacen ningún tipo de deporte y por lo tanto tenemos que cambiar la mentalidad de nuestras mujeres. Tenemos que hacerlas caminar y tenemos que hacerlas comer mejor. El ejercicio claramente aumenta la GH y la IGF-1, preserva la caída de masa muscular y esquelética, mejora la resistencia a la insulina, mejora la captación de glucosa a nivel muscular y disminuye los triglicéridos. ¿Cómo manejamos entonces la obesidad en la mujer posmenopáusica? El manejo efectivo requiere de estrategias a largo plazo, un enfoque integrado, multidisciplinario, que incluye el apoyo comunitario para la modificación del comportamiento, incluida la dieta y el ejercicio. La investigación en la última década indica que una reducción del 5 al 10% del peso corporal es suficiente para mejorar significativamente las condiciones médicas asociadas a la obesidad. Y como siempre, es preferible prevenir que curar. La prevención es clave. Tiene que haber un trabajo en equipo. El objetivo tiene que ser individualizado respecto de la pérdida de peso y los componentes fundamentales son educación y motivación, modificación de la dieta, modificaciones de comportamiento, estilo de vida y actividad física, tratamiento médico y en aquellas mujeres que lo requieren y que cumplen con las condiciones, tratamiento quirúrgico. La modificación del estilo de vida es fundamental para reducir el peso y hay que aumentar el ejercicio físico. No me voy a referir a los fármacos, pero es importante y lo podemos discutir, qué sustitución hormonal podemos utilizar en nuestras pacientes obesas para disminuir los riesgos, ya sean cardiovasculares o de trombosis. Y finalmente, quiero agradecer a ustedes por la posibilidad que me dieron de compartir nuestra experiencia en este webinar de las clínicas alemanas. Muchas gracias.